Tercer día. La ronda. La ronda consiste en que los participantes, uno tras otro, puedan tomar la palabra para decir lo que el trabajo hasta ahora realizado ha obrado en ellos. Hagan preguntas y aborden inmediatamente lo que en ese momento necesita ser tratado. Los demás participantes escuchan centrados y con atención, sin intervenir ni decir nada. Así, ningún participante necesita atender a comentarios o objeciones de los otros. A pesar de todo, el grupo sirve de presencia que ayuda a cada participante a centrarse, ya que, en cuanto uno se desvía hacia detalles que más bien sirven de justificación o de acusación, en lugar de fomentar el desarrollo personal, el grupo se inquieta. En este caso, el terapeuta interrumpe el proceso y se dirige al siguiente cliente. En cambio, mientras alguien esté trabajando algo importante para él, todos permanecen atentos y centrados, aunque el proceso requiera más tiempo. Lo que tiene importancia para el individuo afecta a todos y cuando un miembro del grupo descubre o soluciona algo esencial para él, los demás aprenden con él, como en un modelo, sin tener que trabajarlo personalmente en el grupo. Al principio, las rondas suelen ser relativamente cortas. Hacia el final de un curso, sin embargo, se alargan porque para muchos es la última posibilidad de solucionar cuestiones no solucionadas que les apremian. Los capítulos que se desarrollan desde aquí hasta la próxima constelación son una descripción resumida de una de estas rondas. Síntomas adaptados. Anne, me encuentro bien. Noto que muchas cosas han empezado a moverse y que algunas se han aclarado. Me he dado cuenta de que estoy identificada con una persona, quizás incluso con varias. Hellinger, no. Por regla general, solo existe una identificación. Si hubiera varias, la persona se volvería loca. Anne, pues una identificación que me supongo o que me quedó más clara es con mi abuela. Es decir, lo noté físicamente. Una y otra vez tiendo a respirar mal, solo con la parte superior del tórax y sin llegar a respirar profundamente. Por ejemplo, sé que aguanto la respiración cuando tengo miedo o en situaciones conflictivas y con tales momentos también me encojo físicamente. Me vino a la mente el recuerdo de que la abuela tenía cierta fobia persecutoria. Cuando yo era niña, siempre me pedía que mirara a ver si había alguien escondido en alguna parte. Creo que en buena parte adopté este miedo y que ya de pequeña aguantaba la respiración en tales situaciones. Hellinger, ¿qué se hace entonces en tales situaciones? Anne, supongo que respirar. Hellinger, se mira a la abuela con amor y se le dice, aguanto la respiración por ti. ¿Sí? ¿Es posible? Anne, lo entiendo. Hellinger, ¿notas el amor? Ese amor te hace libre si permites que surja. ¿Algo más, Anne? Origen judío. Anne, sí. Esta mañana al hablar de mis abuelos paternos, en vez de decir que murieron o perecieron, por primera vez pude admitir la expresión fueron asesinados. Hellinger, ¿por quién? Anne, durante la época nazi. Soy de familia judía. Hellinger, eso es siempre muy, muy significativo. Una mujer judía no puede casarse con ningún alemán. Anne, yo me casé con un alemán. Hellinger, no funciona. Una mujer judía no puede casarse con ningún alemán. Anne, ¿puedes decirme por qué? Hellinger, la relación fracasa. Aún no he visto ningún caso en el que haya acabado bien. Al revés, si un judío puede casarse con una alemana, pero no a la inversa, eso no funciona. Johann, ¿hay alguna explicación o simplemente fracasa? Hellinger, no lo explico, es así. Anne, ¿he visto algún ejemplo de lo contrario? ¿Has visto algún ejemplo de lo contrario? Anne, sí. Hellinger, ¿realmente? Anne, realmente. Hellinger, de acuerdo, entonces tendré que revisar mi afirmación. Anne, pero soy consciente del problema. Hellinger, cuando una mujer judía se casa con un hombre que no es judío, en el caso de un marido alemán, aún es más difícil. Solo funciona si ella abandona el judaísmo. Pero un judío no puede hacer eso, no es posible. El vínculo por un destino común es más fuerte entre los judíos que entre otras personas. Entre otras personas normalmente no sucede. Anne, ¿por qué piensas que es diferente con un marido judío? Hellinger, eso tiene que ver con lo que te dije ayer.
Con que la mujer debe seguir al marido. Una mujer judía no puede hacerlo sin abandonar su confesión. Una mujer que no es judía puede seguir a su marido, pero la inversa no es posible. George, ¿no es cierto también que las mujeres transmiten el judaísmo? De esta manera, los hijos se alejan automáticamente de la familia del padre. Hellinger, sobre todo tiene que ver con que la mujer judía no puede casarse con un hombre que no sea judío sin abandonar su confesión, mientras que una mujer que no es judía puede seguir al marido judío sin dejar su religión. En este caso no es así. El vínculo con el sistema de valores impuesto por la pertenencia a su sistema religioso impide este paso para la mujer judía. Este, sin embargo, no es más que un motivo, es decir, se trata de un conjunto de múltiples factores. Por regla general no funciona y más vale no engañarse. Anne, sin embargo, elegí a este hombre. Ahora bien, lo que hace más complicado el asunto es el hecho de que mi marido era un candidato para la vocación religiosa, es decir, también es teólogo católico. Su madre no lo había destinado para el matrimonio. Hellinger, de acuerdo, eso es más fácil de solucionar. Ese no sería ningún motivo para distanciarse de él. La dificultad más bien se halla en ti y en tus padres y en tu destino. Anne vive separada de su marido. Roberto, quizás sea también importante tener en cuenta el porcentaje de la parte judía. Quizás sea solo un 50 o un 25%. Hellinger, no quiero meterme en casuística. Aquí se trata de percibir las fuerzas que actúan. Después hay que examinar cada caso concreto. Anne, es una información importante la que acabas de dar. Así será más fácil configurar tu familia. La medida justa. Ida. Me siento alterada y tengo una pregunta. ¿Cómo se encuentra la medida justa de las cosas? Hellinger, ¿la medida justa? Ida, sí, la medida justa. Hellinger, hay una orientación interior. Cuando la persona es consciente de ella, centrándose en su interior, nota cuándo llega al límite o cuál es la medida justa. A veces, fijamos la medida sirviéndonos de nuestra razón, pero frecuentemente resulta equivocada. Así, por ejemplo, cuando en una persona brota un sentimiento fuerte y auténtico, como fue el caso de Ute con su madre, ayer yo, ayer o anteayer, y cuando la persona se entrega a este sentimiento, este le indica la medida. Esta persona nunca puede pasarse la medida justa. Es diferente cuando alguien se imagina un sentimiento, como por ejemplo Wilhelm, con el sentimiento de ser una víctima. Era un sentimiento falso, entonces se excede la medida justa, ya que la persona no está centrada. Sin embargo, el sentido que brota inmediatamente de una situación contiene la medida justa, aunque nos imaginemos que es desmesurado. De pronto se siente claramente, ahora está bien. De esta manera, también es posible encontrar la medida en otras situaciones. Algunos piensan que la medida, algunos piensan que la medida pequeña sería más segura que la grande, pero no, solo la medida justa es la segura. Ida, es decir, también en la compensación entre el dar y el tomar, primero hay que esperar para encontrar la medida justa, la medida adecuada para cada uno. Hellinger. La medida resulta de la interacción con un asunto, o con una tarea, o con una persona. Es imposible calcularla de antemano. Aliviado. Wilhelm. He dormido muy bien y asombrosamente ahora tengo un montón de tiempo. Hellinger. Muy bien. Wilhelm. Y por lo demás me encuentro bien. El precio. Hellinger. ¿Cómo te va, Clara? Clara. Bien. Estoy bastante cansada. Hellinger. Sí, claro. Clara. Quisiera preguntarte algo. Desde ayer, cuando salió el tema de la compensación entre el dar y el tomar, estuve pensando directamente en mi accidente. Hace 9 años tuve un grave accidente de tráfico y a este respecto siempre he visto el tema de la compensación referido a mi relación de aquel entonces. Tuve el accidente con un hombre ayer, sin embargo, se me ocurrió que quizás el accidente esté relacionado muy concretamente con la familia. Hellinger, es posible que así sea. Clara, ¿con la familia? Hellinger, sí. ¿Y qué haces ahora con todo esto? Clara, no lo sé. Hellinger, bien.
Las secuelas del accidente son irreversibles. Ahora tienes que llevarlas, pero puedes atenuarlas recordando lo que viviste ayer. Es decir, dando un lugar en tu corazón a todos los que pertenecen a tu familia. Así habría paz. Lo demás debes tomarlo como tu destino. Al grupo. Quisiera decir algo con relación a los traumas, accidentes o fatalidades. Muchos de los que sufrieron una fatalidad, por ejemplo, personas que fueron torturadas o que salvaron de los campos de concentración, frecuentemente se olvidan de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Clara, que sobrevivieron. Hellinger, que acabó bien. Y esto es lo más difícil de tomar. Una vez me llamó un hombre contándome que había participado en un viaje organizado a Rodas. Ahí visitaron un túnel acuático de la Edad Antigua. Justo en medio tuvo un ataque de pánico. Salió como pudo y volvió al hotel. Allí tuvo otro ataque de pánico. Así que decidió volver a casa de inmediato. Pero una vez llegando ahí, tuvo otro ataque. Al oír su relato le dije, este es un recuerdo de tu nacimiento. Cuando tenga una plaza en un curso, te cogeré. Así podemos solucionarlo. En cuanto tuve una plaza libre, el cliente vino y revivió su nacimiento, pero no le ayudó. Le pregunté, ¿qué pasó durante tu nacimiento? Contestó, mi madre estuvo a punto de morir por una hemorragia. Le dije, de acuerdo, arrodíllate, cara a la pared, e imagínate a tu madre, mírala y dile, lo tomo al precio que a ti te costó. Pero el cliente no se veía capaz de decirlo, era demasiado para él. Finalmente, al cabo de 3 días, consiguió pronunciar esa frase y quedó en paz. Así es, aclara. Este fue el sentido de la reverencia de ayer. Cogiste lo que cada uno había dado por tu vida, al precio que lo habían pagado, y todos se mostraron afables contigo, ¿verdad? De hecho, cuando alguien ha pagado un precio, también quiere ver que no fue en vano. Clara, ¿quieres decir que el precio fue el accidente? Hellinger, no. Los demás pagaron el precio por tu vida y quieren ver que no fue en vano. Es decir, si tomas tu vida al precio que los demás pagaron por ella y le sacas partido, los demás estarán reconciliados con el precio que pagaron. En cambio, si tú misma no permites que las cosas te vayan bien, el precio se pagó en vano. ¿De acuerdo? Clara, sí. Hellinger, bien. ¿Algo más? Clara, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí voy a dejar la lectura del día de hoy. Hoy decidí comenzar diferente para que tengas oportunidad de entrar de lleno a la lectura de Órdenes del Amor por Bert Hellinger. Y bueno, aquí se tocaron varios puntos. Uno es, te pongo en contexto, cuando se hace un taller grupal y siguiendo la estructura que Bert Hellinger tiene para los talleres grupales, se hace una ronda en la que cada participante tiene posibilidad de hablar sin ser interrumpido, sin extenderse demasiado en lo que debe decir para que esté, como Bergelinger dice, centrado. Y entonces en esta ronda se va dando la palabra a cada uno de los integrantes. Nosotros también lo hacemos cuando hacemos talleres grupales, ya sean virtuales o presenciales, hacemos una ronda al inicio y una ronda de cierre. Y entonces en este apartado de la lectura, en la página 194, pues es con lo que comienza el tercer día de trabajo de constelaciones con Bergelinger en la parte de la ronda. Y bueno, se tocan varios puntos. Uno de ellos es cómo alguien puede estar en esta identificación con un ancestro o ancestra de la familia y a partir de ahí tener ciertos comportamientos para dar a conocer o darle lugar, poder reconocer a esa persona que no fue reconocida, que fue excluida, que fue cualquiera que sea el destino difícil probablemente de su vida. Y entonces ser visto, ser honrado, y hay alguien de la familia que se identifica, han escuchado esta parte de que nacieron el mismo día y el mismo mes y son de diferente generación, ahí puede haber cierta identificación. Han escuchado esta parte de abuelio porque se parece a los abuelos. También aquí puede haber cierta identificación. No digo que siempre sea desfavorable, pero habría que estar como al pendiente de estas situaciones. Y a veces, aunque no conozcas a la ancestra o al ancestro, ahí puede haber ciertas identificaciones y comportamientos a los que no les ves explicación, pero que tiene que ver con esta necesidad del sistema de darle lugar al que no fue visto. En otro segundo momento se habla de estos matrimonios entre
personas que provienen de países como en este caso se menciona, perdón, de origen judío o alemán, y entonces Bert Hellinger en su experiencia ha visto que ciertas uniones funcionan o no funcionan dependiendo del origen, porque la historia tiene mucho peso sobre nuestras vidas. Entonces, en una situación como la que vivieron los judíos y los animales, los alemanes, hay una fuerte, fuerte situación comprometida, perdón por el acto fallido, hay una cierta dificultad en las relaciones posteriores debido a lo acontecido en la historia. Y entonces, aunque ya la situación en la actualidad pareciera diferente, sí hay una carga histórica, sí hay una carga histórica que puede marcar el destino de la relación actual. Por otro lado, se vuelve a tomar en cuenta esta parte de eh, el dar y el tomar y el equilibrio, en tener la medida justa entre lo que se da y se recibe. Y bueno, es todo un aprendizaje porque a veces creyéramos que por ser generosas, ser generosos, estamos en una buena posición por dar más que el otro, y la verdad es que lo único que hacemos es colocarlo en desventaja, o por lo contrario, que el dar menos puede crearnos menos compromiso. Y entonces es como buscar esa medida justa, encontrarla. Y bueno, yo creo que esto se logra con el trabajo constante y permanente en nuestras personas y en nuestra manera de relacionarlo. Y hay quien en este taller pues está asentando el trabajo de un día anterior y ya ha encontrado el alivio, ¿no? Y por otro lado, y no menos importante, y me parece muy fuerte, es la parte donde habla del precio que los demás tuvieron que pagar para que nosotros tuviéramos la vida como la conocemos el día de hoy. Entonces, voltear y agradecer a quienes ya pagaron un precio, ya pagaron un precio para que nosotros podamos estar donde estamos, y reconocerles y agradecerles nos puede dar grande paz. Y en este punto yo te recomendaría un ejercicio, simplemente imaginando delante de ti, de tu lado eh, derecho, frente a ti, imaginando a tu madre, y del lado izquierdo frente a ti, imaginando a tu padre, y detrás de ellos a todos tus ancestros. Los imaginas, los puedas visualizar o no, imaginando a la primera mujer y al primer hombre, y agradeciendo por todos los precios que ya pagaron para que tu vida el día de hoy sea posible. Y les dices gracias. Tomo la vida al precio que ustedes ya pagaron. Gracias. La tomo al precio que también a mí me ha costado. Gracias. Los honro. Y bueno, con este ejercicio, con esta sensación que genera, hasta aquí voy a dejar la audiolectura del día de hoy. Recuerda reaccionar si llegaste al final, y bueno, si tienes algún comentario, con gusto te leo de manera directa. Gracias también a ti por ser, estar y ser parte de esta comunidad de conexión con Bússola. Nos escuchamos la próxima.